otro aspecto de la atención primaria que es desconocido para mucha gente, como son las unidades de apoyo. Hay aquí diversas personas que van a hablar desde su ángulo profesional de esas unidades de apoyo. La primera es una técnico higienista, Raquel Luengo, que va a explicar qué supone su puesto y qué está perdiendo, pero sobre todo que diga qué perdemos los ciudadanos al tener ellos esas dificultades. Muchísimas gracias por acompañarnos este domingo, aunque sea festivo, y por apoyar el cuidado de la sanidad pública. Nuestros compañeros obviamente han luchado y han conseguido. Entonces, quiero agradecer a María Blanca que me han invitado a compartir con vosotros la situación que tenemos en la atención primaria, las unidades de atención específica o antiguas unidades de atención de apoyo. Las unidades de salud bucodental estamos en algunos centros, no en todos. Comentaros que según la página oficial de la Comunidad de Madrid solo hay 87 unidades. Desconocemos la dotación de material médico que tienen. Si tienen 1, 2, 3, 4 sillones. En principio no suele haber más de 1 o 2. A nivel de recursos humanos es todavía más triste los datos que tenemos. Los recursos humanos en plantilla orgánica nos indica que solo hay 145 técnicos superiores. 145 para una población que tiene Madrid de 6.825.005 pacientes. Si hacemos un cálculo más que, como diría mi abuela, en la cuenta de la vieja, me sale que por cada técnico superior hay unos 47.069 pacientes. Yo no sé vosotros si creéis que con esos ratios de población se puede dar calidad. Si esto lo dividimos, también haciendo cuenta de la vieja, en unidades de salud bucodental por pacientes, nos salen a 79.000 y pico pacientes, casi 80.000 pacientes, tampoco se puede dar calidad. ¿Y cuál es la labor de un técnico en higiene bucodental? Que existimos como Teruel, la educación en la salud oral, las instrucciones en técnicas de cepillado, la educación sobre dietas cariogénicas, la realización de selladores de fisuras en los molares permanentes, la aplicación de flúor, la realización de limpiezas bucales, entre otras muchas cosas, y la colaboración con el odontólogo permanentemente. Pero mi principal campo de es la promoción de la salud y la prevención de los problemas y la patología en la cavidad oral. Campo que está totalmente abandonado. Actualmente en sanidad atendemos a población de cualquier edad. Ofertamos los servicios desde mi punto de vista escasos de la cartera de servicios. Tenemos un plan dental infantil que se considera infantil a un niño a partir de los 6 años. Antes de los 6 años la dentición temporal no existe y solo lo cuidamos hasta los 16 años. A partir de los 16 años tampoco existen los dientes. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la solución que oferta el Estado cuando pasas de los 16 años y antes de los 6 años es la exodoncia. Tratamiento que a mí me parece que no es el adecuado. Tenemos que tener un seguimiento sobre el paciente, queremos tener un seguimiento sobre la salud oral que es igual de importante que la salud del cuerpo. Si pretendemos dar una calidad a los pacientes, este volumen de pacientes no lo favorece. Para dar una mejor asistencia se precisa una inversión tanto económica como en recursos como aumento de la dotación profesional. Los médicos han estado luchando para conseguir algo histórico y son 10 minutos por paciente. ¿Vale? Ya nos hemos dado cuenta que una cosa es lo que dice la administración, otra lo que firma, otra lo que hace. Firmado tienen desde el año 2007 que los técnicos de salud bucodental pertenecemos al grupo B. A día de hoy, 15 años más tarde, no lo han ejecutado. Firmado tienen que los técnicos tenemos derecho a una movilidad todos los años, igual que el resto de categorías. Llevamos 2 en 23 años. Para que podamos tener sustitutos, requisito indispensable e imprescindible para poder contratar a nuestros sustitutos. No se ha abierto jamás en mi categoría, en otras es deficitaria. Oposiciones, es la vida de una persona la que está en juego. ¿Qué pasa? Que si tú ofertas una plaza en el 2007, te examinas en el 2015 y te empiezas a trabajar en el 2018, esto es precariedad. Todo esto nos lleva a una situación de precariedad. Así no podemos cubrir las plazas. Pero lo más importante, no iréis a los técnicos que nos estamos quejando de esto. ¿De qué nos quejamos entonces? Nos protestamos porque tenemos y necesitamos una atención de primaria de calidad, que sea pública,
sea accesible, que en unos recursos humanos capaces de absorber la demanda de los pacientes y sus patologías. Porque yo me pongo mala, cuando me pongo mala, no cuando existe un hueco en una agenda, ¿vale? Porque no solo me pongo mala entre las 9 y las 8 de la tarde, sino me pongo mala los fines de semana, que necesito un SAR, que necesito un SWAC, que necesito un médico de familia. Porque junto con la educación, la sanidad es el pilar de la sociedad de bienestar. Porque cuando atiendo a un paciente, quiero poder ofrecerle todas las posibilidades, dándole todo el tiempo que sea necesario, no contabilizar un reloj como si fuera un cronómetro. Porque trato a personas y como persona quiero ser tratada cuando soy paciente. Porque algo tengo que deciros, y es que ante todo y sobre todo soy paciente y tengo unas reivindicaciones por vocación, pero también unas reivindicaciones como personal sanitario y otras como paciente. Me juego mucho, lo que más me juego es mi vida cuando acudo a urgencias. Quiero un médico que esté ahí, que esté relajado y que sepa lo que tiene que hacer. Por eso, si ha venido algo a dejarnos claro la pandemia, es que la sanidad es algo imprescindible, que necesitamos una sanidad fuerte, una sanidad rejuvenecida, con grandes profesionales formados, que para eso los formamos, y que la precariedad en el trabajo no es lo que va a hacer que nos apoyen, ¿vale? Sin daros más que las gracias por escucharme, porque la sanidad es ayudar a las personas. Vosotros como ciudadanos, como profesionales y como colectivos podemos estar apoyándonos entre nosotros mismos, porque la vocación, señores, no paga hipotecas, y además si no me cuidan como profesional no voy a poder cuidar a mis pacientes. Entonces, muchas gracias por estar aquí hoy, muchas gracias por apoyar a los médicos como hemos estado apoyándoles, y muchas gracias por apoyar a todos los colectivos que somos minoritarios. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, y veo que soy más bajita que los demás. En fin, ahora tenemos a una persona que me parece súper importante para las mujeres, que forma parte también de Unidad de Apoyo y que nos va a decir qué pasa con las matronas. Para hablar de ello, Yolanda Garrido. Bueno, ya me ha presentado la compañera. Yo llevo toda la vida, desde 1982, trabajando como matrona y también algún periodo pequeño como enfermera en la sanidad pública madrileña. Empecé hasta hace un año que me he jubilado. Empecé en 1982 en la beneficencia municipal, que ha desaparecido ya afortunadamente, del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, cuando entré, el que llevaba la beneficencia municipal, bueno, estaba el gobierno del PSOE en coalición con el Partido Comunista. El que llevaba la sanidad municipal era el Partido Comunista. Y no tiene color con lo de ahora, no tiene color. Eran unos centros de salud que había en cada barrio que podían servir de ejemplo y ponerse ahora. Yo no soy ni del Partido Comunista ni soy de, o sea, soy apartidista, lo cual no quiere decir que sea apolítica, porque la sanidad es política. Pero vuelvo a decir que no tiene color. Había 2 psicólogos y 2 psiquiatras en cada centro de salud municipal para la gente de la beneficencia y también para los vecinos del barrio que no tenían ese apoyo en la seguridad social. Había matrona, 2 matronas, una por la mañana y otra por la tarde, bueno, etcétera. No voy a seguir porque ahora otro día, si queréis, os lo cuento, porque era para poner de ejemplo. Claro, no tiene color. Entonces sí es importante quién gobierne. Otra cosa que iba a decir, la figura de la matrona es una figura clave en la atención a la mujer, no solamente durante el embarazo, parto y posparto, sino en otras facetas de la vida de la mujer, como puede ser la menopausia, el diagnóstico precoz del cáncer de cuello de útero, la educación afectivo-sexual, la prevención de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual, la prevención de la violencia de género, la valoración del suelo pélvico y prevención de las incontinencias, etcétera. Bueno, no me extiendo más porque no. Y para que todo esto se pueda llevar a cabo es necesaria una sanidad pública, universal y de calidad, y no una sanidad de beneficencia, que es lo que nos quieren imponer. Para que haya una equidad
acceso a todas las mujeres a la consulta de la matrona, cosa que en la actualidad no ocurre y ha sido como consecuencia de los recortes durante esta comunidad durante las últimas décadas, y ahora ya pues es de forma descarada. Pues son necesarias bastantes cambios, ya que en la actualidad no hay matronas en la Comunidad de Madrid para cubrir las necesidades de atención a las mujeres, ni tampoco hay centros de salud. Por todo ello sería necesaria la apertura e inauguración de centros de salud suficientes para atender las necesidades de prevención y diagnóstico precoz y educación para la salud de la población de Madrid, y que estos centros estén dotados de personal suficiente, tanto sanitario como no sanitario, para poder atender a la población con la dignidad y equidad que merece. En el caso de matronas, serían necesarias 2 matronas en cada centro de salud a jornada completa, una por la mañana y otra por la tarde, cosa que no se ha hecho. Yo cuando empecé a trabajar en primaria en Parla, en el centro de salud de Isabel II, hace 15 años o así, me parece, que pedí el traslado del 12 de octubre, pues éramos una matrona por la mañana y otra por la tarde, que era imposible de cubrir la necesidad de las mujeres de Parla. Pero entonces abrieron otro centro de salud y en vez de contratar una matrona, nos llevaban un día iba a un centro y otra a otro, y la otra compañera igual, y así han ido haciendo con todo. Entonces de esa manera pues no es posible. La sanidad, invertir en prevención, o sea, la primaria no interesa, ni interesa que haya matronas. ¿A quién no le interesa? A la industria farmacéutica y al capital, porque con la prevención se venden menos medicamentos y el capital, los mercados no ganan dinero. Entonces eso no interesa ni de matronas, ni de médicos, ni de nada. Por ejemplo, si hay una matrona a jornada completa, incluso los fines de semana en el centro de salud, y llega una mujer con un problema de lactancia materna, pues le puedes asesorar, la tienes que ver, no por videoconferencia directamente, poner el pecho al niño, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, si eso existe, pues no habría fracasos de lactancia. Al no haber fracasos de lactancia, los niños son más sanos a lo largo de toda la vida. No es que lo diga yo, lo dice la evidencia científica. Son los bebés amamantados durante un año, durante 7 meses a 2 años o más, tienen más salud a lo largo de toda la vida, lo dice la OMS. Hay menos enfermos. Al haber menos enfermos, ¿qué pasa? Que hay menos gasto sanitario. Al haber menos gasto sanitario, mejor para la sanidad pública, pero peor para la industria farmacéutica. Por eso no interesa la primaria, y no interesa ni la prevención ni el diagnóstico precoz. Entonces, gobierne con quien gobierne, desde luego la sanidad pública se defiende. Yo tengo la solución para este problema. Tengo la solución que la podía hacer el gobierno actual, y es la derogación de la ley 15/97. Con eso se acababan todos los problemas. Si se deroga esa ley, no se puede derivar a ningún centro privado, ni los centros privados pueden chupar de lo público. O sea, lo público por un lado y lo privado por otro. No quiere decir que no exista sanidad privada, existe, y el que quiera se va. Bueno, pues nada más, gracias por vuestra atención. ¿Qué duda cabe? Que si no hay leyes de ese tipo no existen problemas. En ello estamos desde hace muchos años. Bueno, ahora sí que quiero decir que bueno, las personas que no se vayan, porque quedan más testimonios y creo que son de importancia. Va a hablar otra compañera, fisioterapeuta, por otro servicio de apoyo a la atención primaria. Perdonad que me olvidé del nombre. Carmen Monsalvo. Bueno, pues mi nombre es Carmen, como ha dicho la compañera, trabajo como fisioterapeuta en atención primaria de la Comunidad de Madrid desde hace más de 15 años.
Lo primero quería dar las gracias por darme, o mejor dicho, darnos voz a los 222 fisioterapeutas que trabajamos en los centros de salud en esta comunidad. Hay un grupo dentro de la atención primaria del que nunca se habla. Somos las unidades de atención específica: matronas, fisioterapeutas, trabajo social, salud mental, salud bucodental, paliativos, TKEs, y espero que no se me olvide nadie, que también formamos parte de la atención primaria y que también trabajamos en centros de salud. Somos gremios pequeños, cansados de ser invisibles y recibir un maltrato continuo. En la Comunidad de Madrid, cada fisioterapeuta tiene asignado de media más de 30.000 pacientes. Es decir, multiplicamos por 30 el ratio que considera la Organización Mundial de la Salud, que son 1.000 pacientes por fisioterapeuta. Nos encontramos absolutamente desbordados, con listas de espera de hasta 6 meses. No es normal que un esguince, una tendinitis o alguien que esté de baja, sufriendo dolor, tenga que aguantar estas largas listas de espera para empezar un tratamiento. Ahora, como novedad, nos hacen asumir más procesos y responsabilidades, como por ejemplo dar cobertura a pacientes con secuela de COVID persistente o la asignación de la nueva agenda de demanda directa. Todo esto sin aumentar plantilla y sin aumento de sueldo. Al revés, nuestro sueldo se ha visto mermado, al igual que nuestros compañeros de unidades específicas, con el plan de mejora de atención primaria. Bajo el nombre de este plan de mejora, algunos compañeros, entre los que me incluyo, se nos bajó el sueldo al hacer una mala gestión en las retribuciones de los complementos en nómina. Este plan de empeora, para nosotros, tira por tierra nuestra profesión. No solo no nos ha mejorado nuestras condiciones, sino que siguen sin considerarnos parte del equipo de atención primaria. Comparado con el resto de nuestros compañeros de medicina y enfermería, salimos perjudicados tanto en ratios como en condiciones. Esto es insostenible y pedimos ayuda a la ciudadanía, gracias por venir hoy, así como a nuestros compañeros, así como a la ayuda de los políticos que están en la Asamblea de Madrid, para que se trate la fisioterapia como merece y sea un recurso accesible a todos y todas en unas condiciones dignas y de calidad. No solo tenemos quejas, también tenemos soluciones. En concreto, 2. Sé que hay gente en la Asamblea de Madrid por aquí, así que os pediría que tomaseis nota. 1. Que cada centro de salud tenga su propia unidad de fisioterapia, con al menos 2 fisioterapeutas, turno de mañana y tarde, para dar cobertura a toda la población y evitar desplazamientos. Actualmente, como ya sabéis, no todos los centros de salud tienen unidad de fisioterapia, sino que es una unidad de fisioterapia en un centro de salud las que asume varios. Por ejemplo, yo antes trabajaba en el centro de salud Las Cortes, que no sé si habrá algún usuario aquí, que lleva 6 centros de salud, todo Madrid Centro. Actualmente estoy en el centro de salud de Almendrales, que coge todo el barrio de Usera. Es una barbaridad de población. Y lo segundo que pediríamos sería arreglar el desastre del plan de mejora de atención primaria en cuanto al mal reparto de retribuciones en las unidades específicas. Proponemos que se implante un complemento específico fijo y digno para fisioterapia, que no cambie cada vez que se contrate una nueva plaza de fisioterapeuta. Los fisioterapeutas somos atención primaria, somos sanidad pública, defendamos nuestros derechos por una fisioterapia digna y de calidad. Fisioterapia al final es vida. Bien, pues muchas gracias, Carmen, por poner en el foco esa importante especialidad que da tantas soluciones. Y ahora vamos a entrar en el gran agujero negro que siempre ha sido la salud mental. Una salud mental que siempre se ha pretendido, sobre todo por gobiernos con ideología como el que tenemos, que sea secundaria. Y es importantísimo que se tenga en cuenta en primera persona, porque además está aumentando exponencialmente las afecciones y los malestares en estos tiempos. Para hablar de ello tenemos aquí a Marta Carmona, psiquiatra y de la Asociación Madrileña de Salud Mental. Buenas. Bueno, salud mental, el tema de moda del que todo el mundo habla, porque hay mucha gente con sufrimiento psíquico, mucha gente lo está pasando muy mal, especialmente niños y adolescentes están pasándolo muy mal y con un nivel de sufrimiento psíquico muy alto. Hay toda una parte de ese sufrimiento psíquico que tiene que ver con condiciones de vida y la respuesta a eso son intervenciones políticas, pero hay toda una parte de ese
sufrimiento psíquico que necesita ser atendido y necesita una atención de calidad, necesita una atención multidisciplinar basada en la intervención psicosocial, basada en la equidad, la atención que sabemos que el sistema sanitario público puede dar si nos dejan, y no nos están dejando hacerlo. A la red de salud mental le pasa un poco lo mismo a escala que pasa en el resto del sistema sanitario. Sobre el papel hay un diseño bueno, basado en una red comunitaria, ¿no? donde aparecen los principios más fundamentales del cuidado de la salud, que son la longitudinalidad, la continuidad asistencial, el abordaje basado en la equidad. El problema es que aunque tu diseño sobre el papel sea muy bueno, durante décadas infrafinancias y ninguneas a esa parte del sistema, acabas con una red comunitaria colapsada, saturada y que no puede funcionar. Igual que ya ha pasado en la atención primaria, pasa en la salud mental. El grosso de la financiación se ha ido hacia el abordaje biomédico, hospitalocéntrico, ¿no? Atendiendo siempre las crisis agudas y pensando que bueno, lo que no se sostiene con ingresos en agudos, pues lo solucionamos generando más y más camas de larga estancia. En un proceso muy progresivo, pero inexorable, de vuelta a los manicomios, que implica un retroceso social muy importante. Mientras tanto, la red comunitaria de salud mental, basada en los centros de salud mental, tiene unos equipos multidisciplinares, ¿no? Formados por psiquiatras, psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeras, especialistas en salud mental, que pueden proporcionar una atención muchísimo mejor. Pero necesitamos más personal y sobre todo necesitamos que esa financiación se nos aumente, pero se distribuya mejor y nos pongan más recursos. No solamente desviando desde el hospitalario hacia la red comunitaria, sino también en los perfiles profesionales. Si comparamos nuestras ratios de profesionales con las de países equivalentes al nuestro, nos faltan psiquiatras, pero sobre todo nos faltan psicólogas clínicas, enfermeras especialistas en salud mental y trabajadoras sociales. Sin esos perfiles no podemos funcionar y no podemos dar la atención que podríamos estar dando. ¿Qué menos que cuando una persona tiene un sufrimiento psíquico intenso y está en una situación de crisis, en los centros de salud mental se la pueda atender una vez a la semana? Y qué menos que a la gente que está un poco más estable pero todavía necesita atención se la pueda ver una vez al mes. Y qué menos que para quienes esa atención semanal se quede corta y necesiten un dispositivo de mayor intensidad terapéutica, como puedan ser los hospitales de día o las unidades terapéuticas, pues que no tengan un año de lista de espera como tenemos ahora, ¿no? Podríamos estar funcionando mucho mejor y además ni siquiera haría falta tanto más dinero, simplemente tendría que estar mucho mejor colocado. Pero claro, para eso necesitamos un gobierno que apueste por la comunitaria, que apueste por la longitudinalidad y que apueste por una visión de justicia social dentro de la salud mental, ¿no? Y no es lo que tenemos. A esto tenemos que añadir que para las personas, ¿no?, que tienen estos diagnósticos de trastorno mental grave, existe toda una red, que es la red de rehabilitación psicosocial, que habitualmente se provee desde servicios sociales, pero que es una prestación del sistema sanitario. Está en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Y la organizamos, ¿no?, y se distribuye desde el sistema sanitario y es imprescindible para nuestro trabajo. Pues en esta red de rehabilitación psicosocial lo que nos encontramos es que han entrado con una fuerza atroz los fondos buitre y están desmantelando por completo esta red, están deteriorando enormemente la asistencia. Entonces, tenemos una red de salud mental, tanto en la parte sanitaria como en la parte de rehabilitación psicosocial, con una potencialidad enorme y que no estamos pudiendo llegar, y una sociedad que está sufriendo y está pasándolo fatal, y no podemos encontrarnos si no hay una voluntad política clara de apostar por el modelo comunitario en salud mental y por una salud mental en la que verdaderamente participamos todos y los derechos humanos sean algo fundamental. Uno de los motivos por los cuales la salud mental de estas últimas décadas no ha podido modernizarse y transformarse para erradicar la coerción es precisamente que no se haya apostado por esta red de salud mental comunitaria. Vamos tarde, pero estamos a tiempo, ¿vale? Pero para llegar a tiempo necesitamos cambios políticos importantes y ya. Así que el 28 lo sabes. Sanidad pública, sanidad pública. Ahora va a intervenir Yolanda Salcedo de la Marea Verde, una marea que siempre ha estado muy ligada a la Marea Blanca. Somos compañeras de lucha de hace muchos años porque son dos servicios fundamentales, la escuela pública y la sanidad pública. Y ella va a hablar desde el aspecto de la atención a la diversidad y tiene ciertos lazos con lo que ha comentado antes Marta. Hola, buenos días a todas y a todos. La
La educación, que es un derecho fundamental, la han convertido en un negocio. Los sucesivos gobiernos del Partido Popular están desmantelando la educación pública madrileña. No solo no crean plazas públicas, sino que las reducen y no construyen los centros públicos necesarios. No dotan plazas para el profesorado y el personal preciso de atención a la diversidad e inclusión, con lo que hay unas ratios altísimas y excesivas cargas horarias de trabajo para el profesorado o profesorado especialista en primaria sin contratar en su puesto correspondiente. Derivan al alumnado a la privada y a la privada concertada para adoctrinarlo y lucrar con dinero público a determinados grupos afines. Gastan el dinero de nuestros impuestos en dar supuestas becas que en realidad son cheques escolares a familias con altos ingresos para que lleven a sus hijas e hijos a centros privados. Y con artimañas para saltarse la ley estatal, la LOMLOE, ceden suelo público y dan el concierto educativo a empresas privadas antes de que se construyan los centros. Ante los problemas de salud mental que se están incrementando en los centros educativos, sin ratios adecuadas de alumnado por profesorado de aula y de apoyo educativo específico, sin aumento de profesionales de atención a la diversidad en función de las necesidades del mismo y sin una atención adecuada en los centros de salud mental por falta de profesionales sanitarios, se necesita bajada de ratio de alumnado por aula para poder hacer trabajo preventivo y de detección, aumento de orientadoras, orientadores y profesorado de servicios a la comunidad para poder establecer una intervención educativa adecuada desde los centros y para hacer las coordinaciones necesarias con los centros de salud mental. Dotación de técnicos superiores de integración social en todos los centros que sea necesario. Y, por supuesto, aumento de profesionales sanitarios, de psicología clínica, psiquiatría, enfermería y trabajo social en los centros de salud mental. Estamos aquí por una salud universal, pública y de calidad. Gracias a todos. Y de los niños y jóvenes a los mayores. A continuación va a hablar Miguel Vázquez de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores que están sufriendo tanto en las residencias, a las que se les ha tratado tan mal y a las que ni siquiera la justicia está dando razón. Miguel. Hola. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por estar aguantando aquí el sol y nuestros discursos. Yo voy a intentar ser breve, aunque cada vez que se dice eso, luego resulta que se extiende uno demasiado, pero bueno, intentaré ser breve. La sanidad pública garantiza la asistencia sanitaria a cualquier ciudadano en cualquier lugar del Estado español. Pues bien, en la Comunidad de Madrid, la asistencia sanitaria en las residencias está totalmente privatizada. La han privatizado por lo bajín, pretendiendo que bueno, que era bueno que hubiera médicos y enfermeras en las residencias, pero lo que en realidad están haciendo, ellos dicen que es un servicio complementario del Servicio Nacional de Salud, pero no es un servicio complementario. En realidad se ha convertido en un servicio sustitutivo del Servicio Nacional de Salud, y un servicio sustitutivo que no se da con el personal suficiente ni con la preparación suficiente, porque los contratos que tienen son precarios y están mal pagados. Y así ocurre que cuando se les deriva a los hospitales, las personas mayores de las residencias entran desnutridas y deshidratadas y en condiciones realmente lamentables. Por eso nosotros, una de las propuestas que queremos hacer y que queremos consensuar con las organizaciones médicas es que la asistencia sanitaria en las residencias, porque cuando se entra en una residencia no se pierden derechos, se sigue siendo un ciudadano igual que los demás ciudadanos. Queremos que la asistencia sanitaria en las residencias esté garantizada y esté proporcionada por la sanidad pública, por la atención primaria. Queremos que se potencie la atención primaria y que haya suficientes médicos de atención primaria como para poder atender única y exclusivamente al personal que vive en las residencias y que pertenecen a la zona de influencia de su centro de salud. Queremos que eso se haga de esa manera porque es la única manera de realmente garantizar la atención sanitaria.
En la Comunidad de Madrid se ha negado la atención sanitaria a las personas mayores en las residencias durante la primera ola de la COVID. Seguramente que porque no querían que la gente se diera cuenta de que los recortes que ha habido en sanidad han proporcionado la catástrofe y la hecatombe que ha sucedido en las residencias. Para que no se colapsaran los hospitales públicos, decidieron no derivar a los hospitales a las personas mayores que vivían en residencias, negándoles el derecho a la atención sanitaria. Pero no solamente es que les negaran el derecho a la atención sanitaria, es que la Orden de Sanidad de 265/2020 del Ministerio de Sanidad permitía a las consejerías de Sanidad utilizar el personal sanitario de la atención primaria para llevarlos a las residencias y para tratar a los residentes en las residencias. Y no solo no los derivaron, sino que no lo utilizaron para curarlos en las residencias o para tratarlos como es debido. Esa es una actuación que nosotros consideramos que tiene que tener responsabilidades penales, pero con independencia de que pueda tener responsabilidades penales, esa actuación tiene una responsabilidad política evidente. O sea, ¿qué tipo de político es el que se dedica a no derivar a las personas más vulnerables a los hospitales y luego les niega la asistencia sanitaria en sus lugares de origen, en las residencias? Una no derivación, además, que no se hizo para todos. Aquellos que tenían seguros privados fueron derivados a hospitales privados. Es decir, que no solamente fue una política discriminatoria en función de la edad y del lugar de residencias, sino que fue una política clasista, porque los que tenían seguros privados sí les derivaron a los hospitales privados. Esa responsabilidad política no hemos sido capaces de hacérsela pagar a los responsables. No hemos sido capaces. Como sociedad tenemos que mirárnoslo, porque eso es un déficit importante. Tenemos que analizar por qué no hemos sido capaces de hacerlo. Hubo elecciones en el 2021 y los que practicaron esas políticas salieron reforzados. Podríamos decir que los exámenes de junio los hemos suspendido, pero ahora tenemos los exámenes de septiembre. Ahora en el mes de mayo podemos realmente mirarnos como sociedad y reaccionar ante la barbaridad que se hizo con las personas más vulnerables en la Comunidad de Madrid. Tenemos la posibilidad de que todo lo que hemos estado haciendo durante las manifestaciones, todas las proclamas que hemos hecho de Ayuso, dimisión, tenemos una posibilidad importante ahora en el mes de mayo. No solamente de pedirle la dimisión, sino de solicitar su cese con nuestro voto. No podemos permitir que esta señora, que estos políticos del PP vuelvan a salir en la Comunidad de Madrid. No podemos estar solicitando sanidad pública, no podemos estar solicitando atención a los mayores en las residencias como es debido, si luego volvemos a votar a los políticos del PP, que son los culpables de esta situación, que son los que han convertido en un negocio las residencias, que son los que han permitido que desembarcaran los fondos buitres en las mismas. No podemos votarlos si queremos que eso no vuelva a suceder y que eso no vuelva a repetirse. Sí, nunca más esto. Se tiene que notar a la hora de votar y efectivamente hay que potenciar la atención primaria, entre otras cuestiones, para que a las personas mayores en las residencias no se les prive de ese derecho a la atención primaria y se les atienda como es debido, porque la sanidad privada no los ha atendido como es debido, ni los atiende como es debido en las residencias. Necesitamos potenciar la atención primaria para que efectivamente ese derecho llegue también a las personas mayores que viven en las residencias. Muchas gracias.